Comienzo la grabación correspondiente. Entonces, el escenario es todo suyo. Perfecto. Bueno, muy buenas noches. Hoy capaz hable un poco apuradito para que nos alcance el tiempo, porque el tema de las drogas es un poco largo, intenté reducir lo más que pude. Así que vamos a hablar sobre las drogas psicoactivas. Bien, bueno, primero empecemos con el tema de las drogas, ¿no? El consumo de sustancias psicoactivas se remonta desde hace muchísimos años. Inicialmente esto comenzó con fines virtuales o religiosos para mitigar el hambre, inicialmente la sed, ¿no? Y valor para el combate. Acuérdense que muchas veces antes, o como ahora, usa, por ejemplo, el boleo, ¿no? Para evitar el hambre, por ejemplo, ¿no? O también antes lo usaban con fines rituales o religiosos para acceder a paraísos artificiales. El desarrollo de medios de transporte y síntesis de principios activos llevaron a su comercialización y a repercusiones en diferentes ámbitos. Tenemos drogas que son naturales como otras que son sintéticas, ¿no? Pero hablemos un poco de la definición que son. ¿Qué nos dice la Organización Mundial de la Salud? Es una sustancia que introducida en el organismo por cualquier vía de administración produce una alteración del natural funcionamiento del sistema nervioso central sobre todo, ¿no? Del individuo, y además es susceptible a crear dependencia, ¿no? Ya sea psicológica, física o ambas, ¿no? Cualquier sustancia de origen natural o sintético puede ser usada. La natural podemos decir que son drogas provenientes de plantas, ¿no? Y la sintética hablamos cuando son drogas que realizan en laboratorios, ¿no? Entonces vamos a clasificarla, o podemos también hablar sobre el tema de legal, ¿no? El uso de estas sustancias se divide en 3 categorías según el estatus. Medicamentos, que de cierta manera los medicamentos son drogas, ¿no? Pero tienen una utilidad para aliviar el dolor, ¿no? Para ayudar a conciliar el sueño o la lucidez, ¿no? Y tenemos también las drogas ilegales, o con fines ilícitos, ¿no? De conformidad con 3 convenciones internacionales, sobre todo la mayoría de los países se comprometieron a considerar como ilegal, sobre todo el comercio y el uso no médico de algunos tipos de opiáceos, cannabis, alucinógenos, la cocaína, ¿no? En nuestro país, por ejemplo, sabemos que el cannabis la marihuana no es legal versus otros países hermanos que tenemos, y bueno, tenemos las drogas legales, como muchos conocemos, que son, por ejemplo, el alcohol y el tabaco, ¿no? Entonces es importante aprender a clasificar este tipo de sustancias, y aquí les muestro este cuadro para que aprendamos esto, ¿no? Entonces la vamos a dividir entre depresoras, estimulantes y perturbadoras. Depresoras, ¿no? Son drogas que nos van a deprimir el sistema nervioso central, de cierta manera van a dormir, ¿no? ¿Como cuáles? El alcohol etílico, hipnóticos y sedantes, solventes, opiáceos. Estimulantes, que nos van a estimular el sistema nervioso central, como la nicotina, la cafeína, que son derivados de xantinas, ¿no? La cocaína y estimulantes tipo anfetamínicos. Y las perturbadoras, que antes esto se pensaba como en las clasificaciones antiguas como alucinógenas, se las llaman perturbadoras porque nos perturben de la realidad, y ahí entra la marihuana, ¿no? También está la atropina, la escopolamina, ¿no? La datura, el LSD, ¿no? Y drogas de síntesis como la ketamina o la gramhidroxibutirato, que también se llama GHB. Entonces, cuando estamos hablando nosotros del tema del consumo, por ejemplo, en los pacientes, es importante porque muchos de los efectos va a variar dependiendo también, como llamamos, del set del individuo, que son las condiciones que dependen del individuo. Doy un ejemplo, ¿no? Una persona que haya terminado una relación amorosa y que posteriormente empiece el consumo de marihuana. Entonces quizás el pegue que está buscando por consumo no va a ser igual. No puede que tenga al contrario mayor tristeza, por ejemplo. Entonces ese es el set, ¿no? Y el setting, que es el entorno, ¿no? ¿Dónde se encuentra? ¿Cómo se encuentra? Ejemplo también de la marihuana. Si es un lugar pequeño que están con las ventanas cerradas, entonces va a haber un acúmulo igual de humo, y eso puede desencadenar también un mal viaje, ¿no? O una intoxicación aguda, ¿no? Son condiciones que dependen del entorno, ¿no? Y sin duda que también vamos a tener la composición de la droga, va a tener mucho que ver, la concentración de la droga, eso también, ¿no? Porque es muy diferente una persona, por ejemplo, que consuma un comprimido de un midazolam, un clonazepam, versus una persona que se consuma 10, 15, 20 y con el tiempo genere tolerancia y que ya aguante, por ejemplo, ¿no? La dosis, como vimos, la vía de ingreso, por donde hay drogas que
ahora vamos a ir aprendiendo, mediante vamos avanzando, que se inyectan, otras que se inhalan, otras que se consumen vía oral, vía rectal, etc., ¿no? Entonces, en las drogas es también muy importante aprender el tema de que existen adulterantes. ¿Y qué son los adulterantes? Son los agregados que imitan los efectos de la droga. Por ejemplo, en la cocaína, muchos de los adulterantes que utilizan son las cafeínas, porque como habíamos hablado, la cafeína es un estimulante, ¿no? La lidocaína, la benzocaína también, ¿no? Diluyentes, que los diluyentes sirven para imitar el aspecto. Y aquí también vamos a empezar con bueno, aquí vamos a hablar sobre el tema de la cocaína, también como habíamos hablado ahora de los adulterantes, ¿no? Sabemos que la cocaína es un polvito blanco, entonces, ¿qué se puede usar para imitar el aspecto? Usan talco, usan azúcar, usan manitol en polvo. Entonces, ¿y eso por qué lo hacen? Por ejemplo, es para, obviamente, tener mayor proporción, poder vender más, ¿no? Pero obviamente el que consume no lo sabe, ¿no? Sustituyente es cuando es cuando le venden a una persona una sustancia por otra, ¿no? Y bueno, el contaminante sin duda son los productos que a veces cuando realizan este tipo de drogas, sobre todo las sintéticas en laboratorios, pueden tener cualquier tipo de contaminante, ¿no? Y vamos a empezar con las drogas depresoras. Y la número 1, la más consumida en Bolivia, sin duda, desde chiquitos, tenemos pacientes desde 11, 12, 13 años con intoxicaciones etílicas, por ejemplo. Entonces vamos a hablar del alcohol. El alcohol es un depresor del sistema nervioso central que deprime progresivamente. No es que uno va a tomar un vaso de cerveza y va a empezar con la depresión de conciencia, ¿no? Sino que mediante uno va consumiendo más, va a deprimir progresivamente el funcionamiento de los centros cerebrales, ¿no? Y generando desinhibición conductual y emocional. Es un gran depresor, ¿no? Es la droga más consumida en nuestro entorno y genera problemas sociales y sanitarios, como cuáles, siniestros viales y laborales, como ser muchos los accidentes, ¿no? De autos, violencias domésticas, sociales, y sobre todo genera mucha dependencia, ¿no? Y la dependencia lo que genera igual a largo plazo son efectos crónicos de mayor gravedad, ¿no? Mayormente lo que hablamos como dependencia es lo que se llama, en otras palabras, como alcoholismo, ¿no? Es la repercusión orgánica que produce el alcohol. Bueno, las bebidas alcohólicas obviamente van a tener un grado según el proceso de elaboración. Por ejemplo, las bebidas fermentadas, como la cerveza, tienen una concentración entre 3 a 8%. Vino y sidra, 9 y 14. Las destiladas, como el whisky, tienen un 43%. Vodka y ron, un 67%. Las que son realizadas a base de hierba, por ejemplo, el Fernet, tiene un 39 45%, ¿no? Y otra forma, el alcohol rectificado o el alcohol puro, que ya son de mayor concentración. Entonces, ¿esto por qué es importante? Porque es diferente que un paciente consuma un vaso de cerveza versus un vaso de whisky, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos diferentes concentraciones, ¿no? Y sin duda que el alcohol puro o el alcohol rectificado tiene mayor gravedad por la misma concentración, ¿no? Y bueno, sin duda que tenemos ahora muchos, el forloco, ahora que me acuerdo, ¿no? El forloco, que igual es otro preparado que aparte de tener alcohol, tiene un estimulante. Entonces el riesgo es mayor también, ¿no? ¿Y en qué va a variar también el tema del consumo? En el metabolismo, ¿no? El metabolismo, si bien no es tan fácil, porque bueno, depende del metabolismo del sexo. Sobre todo es más lento en la mujer, ¿no? La edad es muy diferente un niño versus una persona adulta, ¿no? Y el tipo de consumo, es un paciente que es un consumo agudo, que es reciente, o es un paciente que ya viene muchos años consumiendo, que ya es un consumo crónico. Y esto también va a diferenciarse en el tema del tratamiento, ¿no? Ahora, ¿hay presencia de otras sustancias al consumir? Eso igual es importante siempre preguntar, porque por ejemplo, cuando se asocia el consumo de cocaína con alcohol, genera un metabolito más tóxico que es el cocatileno. Entonces hace también que el paciente aguante más al consumir alcohol, pero también es de mayor riesgo, ¿no? Entonces,
La ingestión simultánea con las comidas, por eso igual siempre se recomienda, ¿no? Cuando van a consumir cierto cantidad de alcohol, comer antes, porque la ingesta de comidas retrasa un poco también el metabolismo de este mismo, ¿no? Y bueno, la combinación sin duda con las bebidas gaseosas, porque son productos dulces, entonces uno puede tolerar más, ¿no? Entonces tenemos eliminación, fase de eliminación, ¿cuándo y por dónde, ¿no? Bueno, ¿por dónde se elimina el alcohol? Por la respiración, por la orina y por las heces, ¿no? Es por eso, como se elimina por la respiración, es por eso que utilizan el espirómetro, ¿no? El alcohol puede llegar a un pico plasmático aproximadamente de la ingesta a la hora, ¿no? Pero si el paciente ha ingerido alimento, entonces en el tubo digestivo eso va a hacer que enlentezca la absorción, ¿no? Un ejemplo, el alcohol con mucha comida en el estómago aproximadamente se absorbe a las 2 horas, ¿no? Ahora, si toma otra medicación, también enlentece mucho el tema de la eliminación, entonces mucho va a variar. ¿Cuáles son los motivos de consulta mayormente que nosotros tenemos o que me imagino que muchos de ustedes han tenido en emergencia, ¿no? O en consulta? Primero, episodio de intoxicación etílica aguda, ¿no? Traumatismos, pacientes siniestros de tránsito, peleas, ¿no? Por consumo de alcohol, gastroduodenitis, gastroenterocolitis, ¿no? Y policonsumo, sin duda que aquí tenemos una clínica de sobredosis por otras drogas de abuso, ¿no? Sobre todo en los jóvenes, que ahora hay que tener mucho cuidado porque nuestros jóvenes están empezando con el policonsumo desde pequeños, ¿no? Hay que siempre preguntarse, ¿no? No solo quedarse con lo que le dicen a uno, sino también hay que preguntarle qué más consumió, porque esto puede jugar el pronóstico vital inmediato, o sea, también la gravedad del cuadro que vaya a evolucionar. Entonces, ¿cómo es que actúa el alcohol en nuestro cuerpo? Interactúa con una gran variedad de neurotransmisores, sin duda es un gran depresor del sistema nervioso central, como lo venimos nombrando, tiene acción estimulante en el GABA, tiene acción inhibitoria en el glutamato, tiene acción estimulante en la dopamina, ¿no? Y acción estimulante serotoninérgica y efectos variables sobre el sistema noradrenérgico y colinérgico. Aparte que lo que genera en sí es que se une al NMDA, ¿no? Y lo que se hace es que libera el glutamato. Y en casos graves, lo que se pueden ver también por esa misma acción, ¿no? Es convulsiones. Ahora, ¿cómo vemos el tema de la intoxicación? Mucho va a depender, sin duda, cuánto ha ingerido el paciente, ¿no? La clínica de intoxicación aguda va a depender de la ingesta, ¿no? Y sin duda, si es un consumidor agudo o crónico. ¿Por qué? Porque el consumidor crónico tolera muchísimo más, ¿no? ¿Qué pasa al principio? Por ejemplo, ¿qué pasa al principio cuando uno consume? Está la desinhibición, ustedes van a ver que los pacientes, bueno, capaz lo habrán vivido ustedes también, ¿no? Al principio está la desinhibición, que el paciente habla de todo, está verborrágico, se siente seguro de sí mismo y tiene como elementos de grandiosidad, ¿no? Nada importa, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando yo hago talleres con los jóvenes o en los colegios, siempre les digo que parecen como las 4 fases de los animales, ¿no? Que es loro, porque me habla de todo al principio, después es como un mono, porque empieza a hacer, cuando está con una mayor intoxicación aguda, empieza a hacer payasadas, por eso lo decimos como mono, y como un león, porque quiere pelear con todo el mundo en algún punto, ¿no? Y después como un chancho, porque empiezan los vómitos y vómitos, ¿no? Y esto es lo que explicamos como la fase alcohólica en los adolescentes, ¿no? Pero tenemos, según el grado, el porcentaje de alcohol en sangre, en miligramos de cilitro, vamos a tener una clínica, ¿no? Si el paciente tiene, como podemos ver en el cuadro, entre 20 y 50, unos trastornos cognitivos y de la coordinación motora, ¿no? Y sin duda cambios de humor. Cuando ya empieza a tener un grado de 100 miligramos por ciento, trastornos de autocrítica, exageración del tono emocional, desinhibición, aumento del tiempo de reacción, disminución del control motor fino, ¿no? 200 miligramos por ciento es cuando ya el paciente empieza a tener esa bradilalia, esa disartria, esa ataxia, ya que camina
ya, bueno, como mareadito, obvio, el nistagmo, la diplopía, la pérdida de control, empiezan con las náuseas y los vómitos, ¿no? Esto es un aproximado en dosificación. 300 miligramos, ahí empieza con una confusión mental, pérdida de reflejos, estupor, hipoglicemia, acidosis metabólica, ¿no? Y cuando tenemos arriba de 400 es cuando se ven pacientes con coma, depresión cardiorrespiratoria, hipotermia en muchos de los casos, y cuando tenemos entre 400 y 500, ahí pueden haber muerte, ¿no? Cuando pasa esto, probablemente lo que se pierde el motor fino, cuando se pierde, cuando mayormente empiezan los siniestros de tránsito, las peleas, las conductas de riesgo, ¿no? Entonces lo que hace el alcohol es que disminuye la sensibilidad, digamos, entre comillas, de la luz roja, y eso es peligro, sin duda, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser el tratamiento de una intoxicación etílica? Bueno, el tratamiento es sintomático, sin duda, no tiene un antídoto, ¿no? Lo que mayormente se ven en los jóvenes, sobre todo, o en los niños que se han visto intoxicaciones etílicas, mucho ahora con el tema de la pandemia, porque ha habido mucho alcohol disponible en las casas, entonces el envase está ahí y el niño se lo toma. Entonces lo que se ve mucho, sobre todo en los jóvenes y en los niños, es hipoglicemia. En los jóvenes porque por ayunos prolongados, muchas veces almuerzan y no comen nada más, hacen previa y toman hasta las 5 de la mañana, generan su coma etílico y hipoglicemia, ¿no? Y bueno, eso sí, nunca menosprecien la hipoglicemia en un alcohólico, ¿no? Peor aún en jóvenes, ¿no? Ambiente tranquilo, sin duda, posición de seguridad, bueno, por el tema de los vómitos, ¿no? Para evitar una broncoaspiración, abrigo, porque puede generar hipotermia, ¿no? Entonces hay que generar igual abrigo, sostén de funciones vitales, aquí entra el ABC, hidratación. Sin duda que, bueno, aquí viene lo del tema del aporte de glucosa, ¿no? Aporte de glucosa sin pena en pacientes que son jóvenes, ¿no? Pero ¿qué pasa en pacientes que son consumidores crónicos? Aquí hay que tener mucho cuidado, porque primero, previo, antes de dar aporte de glucosa en pacientes alcohólicos crónicos, hay que dar un aporte de vitamina B1. ¿Por qué? Porque si no le damos vitamina B1, podemos generar un síndrome de Wernicke. Entonces, esto en caso de que ustedes desconozcan que el paciente es un alcohólico crónico, ¿no? Y es un paciente adulto, mayor, entonces lo primero que pueden hacer es ponerle la tiamina, ¿no? Que es la vitamina B1, tiamina, y posteriormente le administran el aporte de glucosa, ¿no? Sin duda. Y bueno, el suero, la hidratación basal con complejo B, vitamina C también sirve, ¿no? El tratamiento va a ser sintomático. Ahora, para el diagnóstico, ¿qué se va a poder? La alcoholemia, ¿no? Sin duda que si es precoz, es pronóstica, sobre todo en es diagnóstico y es pronóstico, ¿no? Porque nos va a hablar de cuánto es el grado de alcohol que tiene en ese momento, ¿no? Un screening de otras drogas de abuso, porque hay que descartar, por más que, sobre todo en jóvenes, ¿no? Que nos digan que solo consumieron alcohol, hay que descartar. Evaluar toxicidad aguda, y aquí pedimos todos los laboratorios de todas maneras, ¿no? Hemograma, función renal, transaminasa, sobre todo glicemias, gasometrías, ¿no? Transaminasa, como ya hemos dicho, etcétera, ¿no? Y evaluar biomarcadores de exposición crónica y toxicidad, pero esto ya viene a ser como un post intoxicación aguda, ¿no? Ahora, consumos asociados con otras drogas, pero también tenemos el riesgo de asociados con los energizantes, que es lo que se está viendo muchísimo ahora en nuestros jóvenes y es donde más cuidado tenemos que tener. Sobre todo con la cocaína que genera el cocaetileno, ¿no? Hay mayor toxicidad neurológica, genera este metabolito que es sobre todo cardiotóxico, hepatotóxico, ¿no? Y la vida media es mayor cuando hay este tipo de consumos. La vida media de este metabolito es mayor, ¿no? Con cocaína, el paciente, como para dar un ejemplo, puede aguantar tranquilamente 1 litro de vodka, ¿no? Y sin cocaína será una intoxicación etílica grave, ¿no? Como para que ustedes más o menos se ubiquen, ¿no? ¿Y qué pasa cuando nuestros jóvenes o las personas que asocian con energizantes? Y doy un claro ejemplo de lo que muchas veces mezclan whisky con los energizantes. No voy a dar nombre de los energizantes, pero cualquier tipo de energizante, ¿no?
O el famoso forloco, que viene alcohol con energizante. Reduce la percepción de la intoxicación, reduce la fatiga, ¿no? E incrementa la motivación a seguir el consumo. ¿Por qué? Porque no sienten de cierta manera que están teniendo la intoxicación etílica. Entonces, cuando el paciente, el efecto del energizante se va, es cuando cae todo el efecto depresor del alcohol. Y es ahí cuando tenemos las intoxicaciones etílicas muchísimo más graves, ¿no? Cuando hay asociaciones con otras drogas como la marihuana, si bien tenemos mayor inhibición de la actividad motora y existen vómitos y hay mayor riesgo del mal viaje, que los malos viajes o las intoxicaciones agudas, la vamos a hablar ahora cuando hablemos de marihuana, ¿no? Y sin duda que si asociamos alcohol, que es una droga depresora, con otra droga depresora como benzodiazepina, tenemos mayor efecto depresor, ¿no? O si no, también hay alteraciones conductuales como efectos paradojales, ¿no? ¿Qué es un efecto paradojal? Es presentar lo contrario que la droga debería de generar, ¿no? O sea, no me genera depresión, sino al contrario, me genera estimulación, ¿no? Y sobre todo, bueno, eso se ve en los niños pequeños o en los ancianos, ¿no? Y bueno, como repercusión crónica, como hoy solo vamos no vamos a hablar de dependencia ni cronicidad, pero es importante solo tocar, por ejemplo, estos puntos de qué es lo que puede producir, obviamente, el consumo, la dependencia, ¿no? La tolerancia del consumo de alcohol, hepatopatía, como muchos deben saber, gastroduodenitis, disminución del líbido, dependencia como el síndrome de Wernicke o Korsakoff, ¿no? Miocardiopatías, anemias, plaquetopenias, bueno, hepatopatía sin duda como la cirrosis. Y bueno, hablemos de este otro fármaco o droga depresora, sin duda legal en nuestro medio, que vienen a ser los hipnóticos sedantes, que son sobre todo las benzodiazepinas, ¿no? Las benzodiazepinas se caracterizan específicamente por 5 efectos farmacológicos, que tengo una mnemotecnia que nunca me olvido, que la llamo asma, ¿no? Son ansiolíticos, son sedantes, son miorelajantes, son anticonvulsivantes y son hipnóticos, ¿no? Son los psicofármacos de mayor prescripción a nivel mundial, ¿no? Tiene efectos farmacológicos, obviamente, por lo cual es legal, y de acuerdo a qué tipo de benzodiazepina es el efecto predominantemente que tiene, ¿no? ¿Cómo las vamos a diferenciar? Según su farmacocinética y la potencia de la misma, ¿no? ¿Cuál es su efecto fisiológico? La unión a nuestro receptor GABA, ¿no? Y el uso crónico a benzodiazepinas, ¿cuál es el problema? Que genera dependencia en las benzodiazepinas, ¿no? Entonces también hay que tener mucho cuidado cuando se indica de una manera prolongada, ¿no? Intoxicación aguda por benzodiazepina. Yo me atrevería a decir que es una de las de las consultas número 1 de fármacos que hay, no solo acá, sino también en la mayoría de los centros toxicológicos a nivel mundial, ¿no? Genera una depresión del sistema nervioso central, ¿no? Por el efecto GABAérgico, depresión del sensor. Eso sí que es importante que ustedes entiendan que genera un coma superficial, no va a generar un coma profundo como el alcohol, porque no es un depresor global del sistema nervioso central, sino es, como dijimos, va a generar un coma superficial. Las pupilas que puede llegar a tener pueden ser variables entre midriáticas, mióticas, pero sí va a tener hipotonía, hiporreflexia, bradicardia sinusal, si bien es poco frecuente, sobre todo vemos mucho la bradicardia con el flunitrazepam, ¿no? Que también son benzodiazepinas con mayor efecto hipnótico y te puede bajar la frecuencia cardíaca, la presión arterial, ¿no? La depresión respiratoria por benzodiazepina es muy rara, ¿bien? Se ve más que todo con el midazolam, la depresión respiratoria, pero en midazolam intravenoso, ¿no? Puede tener compromiso hemodinámico, bueno, como habíamos mencionado, flunitrazepam y midazolam, y la morbilidad relacionada fundamentalmente a las complicaciones por el coma. ¿Qué complicaciones se puede llegar a tener? Las respiratorias por broncoaspiración y que estas lleven a una infección, ¿no? ¿Hay antídoto? ¿Esta intoxicación tiene antídoto? Sí. ¿Cuál es el flunacenil? ¿Por qué? Porque se hunde el receptor de las benzodiazepinas, ¿no? Para nosotros, toxicología tiene muy pocas indicaciones, las indicaciones son limitadas, y solo puede servirme, solo me va a servir para que el paciente se despierte
un corto periodo de tiempo, porque aparte la vida media es muy corta. Pero ojo, ustedes para indicar el flumazenil tienen que estar seguros que el paciente haya consumido solo benzodiazepina, ¿no? Porque si el paciente ingirió benzodiazepina, algún barbitúrico, también cocaína, etcétera, estaría contraindicado, ¿no? ¿Por qué? Porque puede llegar a generar convulsiones, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si ustedes le hacen o le administran el flumazenil a ver si despierta el paciente, es mala praxis, ¿no? Porque puede tener asociado algo más y el paciente puede convulsionar. ¿Cuál es el riesgo? El consumo crónico, ¿no? El consumo crónico genera una dependencia, ¿no? Y esto puede relacionarse a los trastornos amnésicos, cognitivos, ejecutivos, sobre todo en pacientes añosos, ¿no? Obviamente que si hablamos de pacientes ya de bastantes años, que necesitan la medicación, pues sí, ¿no? Hay mucha evidencia científica que hablan que en pacientes mayores de 70 años no debería darse, pero es más, en las pautas de tratamiento para la sedación de un paciente anciano no está incluida las benzodiazepinas, ¿no? Entonces, y aparte de solo generar dependencia, tenemos el síndrome de abstinencia, que el síndrome de abstinencia puede llegar a la muerte, ¿no? Que igual el alcohol genera un síndrome de abstinencia, ¿no? Y son cuadros potencialmente graves. ¿Y qué signos puedo tener yo cuando tengo un síndrome de abstinencia? ¿O cómo puedo tener un síndrome de abstinencia en un paciente que consume benzodiazepina? Por ejemplo, un paciente que, bueno, ha generado tolerancia y que un comprimido 2, 3, 4, 5 ya no le hace efecto, entonces consume muchos comprimidos de manera diaria, de una manera crónica, y de la cosa de la vida se le quita, ¿no? De la noche a la mañana se le quitó las benzodiazepinas, ¿no? Para que no tome más. Eso no se tiene que hacer, ¿no? Porque eso puede generar la muerte, ¿no? En cuadros leves de síndrome de abstinencia, insomnio, ansiedad, en cuadros moderados, cefalea, vértigo, muchas veces tenemos excitación, los pacientes tienen hipertermia, alucinaciones, ¿no? Y el cuadro puede suceder 24 o 48 horas post haberle quitado las benzodiazepinas o el alcohol al paciente o simplemente haberle disminuido demasiado la dosis. Bien, ahí lo que hay que hacer es una sustitución, es un tratamiento complejo, pero bueno, eso es algo más de lo crónico, que lo podremos hablar después en un futuro, pero las intoxicaciones a agua, como mencionamos igual, ¿cuál es el tratamiento? Es sintomático, ¿no? Posición de seguridad, existe el flumazenil, ¿no? Que la indicación es muy limitada. Pero también tenemos los barbitúricos, fenobarbital, ¿no? El pentobarbital también, si bien es menos usado en nuestro medio, el fenobarbital lo tenemos más disponible, ¿no? Y los barbitúricos lo utilizan como ¿qué? Como antiepilépticos, ¿no? Como el fenobarbital o la primidona, los hipnosedantes como el fenobarbital también o el pentobarbital, o como inductores anestésicos, ¿no? Su uso, si bien es cada vez más reducido, son agonistas GABA, también se unen al receptor GABA y esto también hace de que sean fármacos depresores, ¿no? La intoxicación aguda es potencialmente grave. ¿Y qué es lo que vamos a llegar a presentar en una intoxicación aguda? Depresión del sistema nervioso central, un coma profundo, una miosis y un compromiso hemodinámico, ¿no? Bradicardia e hipotensión. Bien, pueden decir, pero ¿cómo puedo diferenciar un barbitúrico de una benzodiazepina? En la intoxicación aguda así muy grave por benzodiazepina, si bien es poco frecuente y no tenemos coma profundo, acordémonos de eso, ¿no? Y en el barbitúrico es mucho más grave porque tenemos una depresión global, y tenemos un coma profundo, ¿no? Por ejemplo, una famosa que muchos conocen, Marilyn Monroe, ella falleció de una sobredosis de este tipo de fármacos, ¿no? Entonces, coma, miosis, compromiso hemodinámico, pensar en un barbitúrico hasta que se demuestre lo contrario. Si se le administra flumazenil, no responde porque no compite con el receptor GABA, ¿no? Hay una diferencia con el opiáceo que, si bien lo vamos a hablar, pero lo voy a mencionar ahora, por ejemplo, en el barbitúrico es depresión del sistema nervioso central, miosis y compromiso hemodinámico. Y en el opiáceo la diferencia es que coma, también miosis, pero en el opiáceo tengo una depresión respiratoria. Y es lo único que nos va a ayudar también a diferenciar.
¿Y cómo podemos confirmar la intoxicación de las benzodiazepinas y de los barbitúricos? Con los screening de drogas, ¿no? Tenemos estas pruebas de inmunoensayo que, si bien son cualitativas porque nos muestran un positivo o un negativo, ¿no? Bueno, podemos pedirlas. Tenemos disponible también, o si no, se puede pedir una confirmación por cromatografía de gases o espectrometría de masa, que nosotros estamos muy limitados en la práctica clínica porque no tenemos eso disponible en el país, ¿no? Por ejemplo, paciente que toma Neuril y tiene una intoxicación con Neuril, el screening de droga no me va a dar un positivo porque tiene baja sensibilidad para este tipo de pruebas de inmunoensayo. Entonces hay que pedir clonazepam directamente en sangre. Si yo le pido un screening, me puede salir un negativo y eso los puede hacer dudar a ustedes en un diagnóstico. Entonces, ahora hablamos de opiáceos, si bien hizo una diferencia con los barbitúricos, pero también unos grandes depresores, ¿no? Actúan sobre los receptores opioides del sistema nervioso central, que nosotros ya automáticamente lo tenemos, y los sitios periféricos, ¿no? Tenemos, y los podemos clasificar entre opiáceos naturales, que son los derivados del opio, como ser la morfina, la codeína, la papaverina, y los semisintéticos, ¿no? Como ser la heroína, la buprenorfina, o los sintéticos como el fentanil, metadona, tramadol, oxicodona, ¿no? O si no, también lo podemos diferenciar según su acción. Agonistas puros, como heroína, morfina, codeína. Antagonistas puros, como la naloxona, ¿no? Que esta va a ser nuestro antídoto, porque es un antagonista, ¿no? Y agonistas, antagonistas como la buprenorfina. Algunos de ellos son medicamentos, otros se utilizan con fines recreativos. Por ejemplo, hay opioides, ¿no? Hay opioides ilegales y como adulterante los podemos llegar a ver y se ha visto en drogas de síntesis, ¿no? Que las drogas de síntesis las vamos a hablar al final, que son drogas hechas en laboratorio. ¿Para qué se usan los opiáceos? Bueno, como muchos sabemos, ¿no? Para analgesia, sedación, como la morfina, ditusígenos, codeína, y el antídoto, como que es la naloxona, ¿no? O si no, también en los consumos crónicos, en toxicología, usamos la metadona, la buprenorfina, la naltrexona, ¿no? En pacientes que tienen, por ejemplo, una dependencia al fentanil, a la morfina, entonces ahí tenemos que hacer sustitución por otro porque tampoco se puede quitar, digamos, de la noche a la mañana el opiáceo. Bien. Vías de ingreso, bueno, según el tipo de presentación, ¿no? Tenemos oral, comprimido, jarabes, gotas, ¿no? Como, bueno, ahí entre el tramadol, por ejemplo, que tenemos tenemos en gotas, tenemos en comprimido. También está intravenoso subcutáneo, que aquí tenemos las complicaciones locales y sistémicas, ¿no? Celulitis, flebitis, ¿no? Por infección endocarditis, VIH, hepatitis. ¿Y por qué VIH, hepatitis B y C? Porque muchas veces los pacientes, sobre todo los consumidores, ¿no? Ellos lo que hacen es que comparten jeringas, entonces hay mayor riesgo de enfermedades de transmisión sexual también, ¿no? Nasal, que es la esnifada, ¿no? Inhalatoria de la fumada, y bueno, otra vía de ingreso, el body packer o el body stuffer que habíamos hablado, ¿no? En las anteriores clases, de los pacientes que son los que quieren transportar las drogas o los que la esconden por algo. Por ejemplo, intravenosa, la heroína, la menciono porque gracias a Dios en el país no la tenemos, ¿no? La heroína se inyecta, ¿no? Pero, por ejemplo, se puede fumar, ¿no? También en inglés se la dice, en inglés la llaman como chasing the drug, porque el humo es como el humo de la misma heroína, ellos lo que hacen es que siguen el humo y de esa manera la fuman. ¿Cuándo te volvés tolerante a la heroína en la segunda inyección, después de habértela aplicado? ¿No? En la tercera, consumís una vez, la segunda vez de la inyección de la heroína tenés tolerancia y en la tercera vez ya tenés dependencia. La neuroadaptación, ¿no? que tenemos de esas drogas son muy rápidas, entonces ahí ya son complicaciones a nivel crónica muy graves y sobre todo intentar deshabituar a pacientes de este tipo de sustancias es muy complejo. No lo hemos visto en el país, pero en países como en Estados Unidos, que hay muchísimos casos de esto,
y muchas muertes, ¿no? A raíz de las muertes que han habido sobre los opiáceos, sobre la heroína, ellos mismos sacaron el antídoto de venta libre, por ejemplo, ¿no? ¿Para qué? Para que evitar que los usuarios que consuman se mueran. Yo, por ejemplo, ahora estuve para una reunión de los centros toxicológicos en Suiza y me topé con que, por ejemplo, todos los días los consumidores pueden ir a una caseta a que le apliquen su opiáceo en vena, ¿no? ¿Y eso por qué se hace? De cierta manera, reducción de riesgos y daños que hacen los países. ¿Para qué? Para evitar que el paciente vaya y busque, vaya y evite robar, vaya y robe, mejor dicho, vaya y se administre cualquier cosa, reutilicen jeringas y se infecten entre todos, ¿no? Y también utilicen drogas que estén adulteradas, sin duda, o que puedan provocar la muerte, ¿no? Entonces, en otros países hay este tipo de medidas para reducción de riesgos y daños, ¿no? Que bueno, en el país no hemos llegado a eso todavía, que espero que en algún momento se llegue, pero se los cuento para que ustedes conozcan también sobre esto, ¿no? Entonces, en la intoxicación aguda por opiáceos, depresión del sistema nervioso central, el coma, tenemos la miosis y la depresión respiratoria. Es la triada famosa de la intoxicación por opiáceos. También puede asociarse bradicardia y hipotensión, disminución de motilidad gastrointestinal, edema agudo de pulmón, sobre todo en las heroínas, convulsiones, en el tramadol, en las intoxicaciones graves, sobre todo convulsiones, ¿no? Y bueno, cuadros graves, sin duda también como complicaciones, las neumonías aspirativas, ¿no? Y el tratamiento es el antídoto. ¿Cuándo está indicada la naloxona? Cuando el paciente tiene una frecuencia respiratoria menor de 12, ahí sí se administra la naloxona, que vienen en ampollas, y la indicación viene a ser una ampolla hasta que el paciente vaya mejorando, ¿no? Ahora, a nivel toxicológico, los pacientes consumidores de opiáceo a nivel crónico o de dependencia son de los más complejos, ¿no? Y también son de los que a mí en lo personal me han generado más dolor, porque muchos de nuestros colegas tienen dependencia por el tema del fentanil, ¿no? He tenido colegas fallecidos por sobredosis de fentanil, ¿no? Porque son medicaciones que nosotros tenemos acceso a ese tipo de medicación, entonces han sido situaciones muy complejas, ¿no? Y que tienen que estar atentos igual ustedes de sus amigos, de sus colegas, cuando ustedes empiecen a ver algunos comportamientos extraños, ¿no? Entonces, bueno, aquí pongo la imagen del TOC síndrome de opiáceo, ¿no? La miosis, depresión respiratoria y la depresión neurológica. Tenemos biomarcadores de exposición, también como había mostrado antes, las tirillas, el screening de droga, ¿no? Que pueden, los mismos screening tienen opiáceo o se puede medir también metadona. ¿Qué otro depresor tenemos? Los solventes volátiles, muy famosos y consumidos aún en nuestro país. Estamos por las calles y vemos a los niños y vemos a las personas que están con su frasquito, ¿no? Inhalando, como llamamos nombre famoso, la clefa, ¿no? Es más frecuente en niños y en adolescentes. Ellos lo hacen para evitar tener, obviamente, hambre, de cierta manera, ¿no? Más frecuente en niños y en adolescentes en contextos de mayor vulnerabilidad social. Es de bajo costo, es de fácil acceso, les dura bastante y tiene una presentación muy cómoda, ¿no? El inicio tiene pronto inicio de efecto, vía de ingreso inhalatoria y tiene una dependencia psíquica. No tiene síndrome de abstinencia, eso sí. ¿Y qué es lo que se puede presentar o qué productos existen en este tipo de solventes? Sobre todo, o pegamentos, ¿no? Sobre todo el N-hexano y tolueno. ¿Cuál es el riesgo del consumo de este tipo de sustancias? No se ve mucho en lo agudo, si bien en lo agudo lo que puede presentar es la depresión del sistema nervioso central, como lo sabemos, ¿no? A dosis baja, excitación, sensación de flotar, disociación del ambiente, náuseas, vómitos, efecto irritativo. Puede haber también alucinaciones visuales o auditivas. Y en dosis mayores, irritabilidad, cefalea, somnolencia, desorientación y confusión, ¿no? Tiene un coma calmo, hipotónico, hiporreflexia, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿qué tipo de productos tienen estos pegamentos?
en hexano, tolueno, nafta, tiner, benceno, que el benceno está prohibido, ¿no? ¿Por qué? Porque produce aplasia medular, ¿no? Hace que bajen los glóbulos rojos, hace que bajen los glóbulos blancos, hace que bajen las plaquetas. Y el riesgo mayor de este tipo de productos son las complicaciones a nivel crónico. Muchos de estos niños que nosotros vemos consumiendo ahora, capaz los vamos a ver en unos años consultando a los hospitales de tercer nivel por polineuropatías sensitivas motoras, ¿no? En la intoxicación aguda hay muchas causas de muerte, ¿sí? Y el riesgo, o las causas de muerte sobre todo por los pegamentos, han sido porque cuando están inhalando, o sobre todo cuando los ven ustedes con una bolsa, ellos se duermen con la bolsa encima. Y entonces están, obviamente, digamos, con una depresión del sistema nervioso central, con la bolsa en la cara, y se ahogan, ¿no? Esa es una de las mayores causas de muerte de este tipo de intoxicación, ¿no? La asfixia mecánica, que es lo que llamamos, ¿no? Y bueno, también se pueden ver arritmia cardíaca, sobre todo en los solventes halogenados y aromáticos, que eso es lo que provocan, es una sensibilización del miocardio, ¿no? Y como había dicho, en la intoxicación crónica, las polineuropatías, ¿no? Biomarcadores, ¿podemos confirmarlos? Sí. ¿Hasta cuándo? Solo hasta las 72 horas del consumo, ¿no? Y se tiene que pedir en orina, por ejemplo, ¿no? 2 a 5 hexanodiona, ácido hipúrico para el tolueno, ¿no? Bueno, esto ya es más que todo a nivel crónico en pacientes trabajadores o en pacientes consumidores crónicos, que no vamos a entrar mucho en eso. Entonces, en tabaco. Ahora ya vamos a entrar a lo que son las drogas estimulantes, ¿no? El tabaco proviene de una planta, no es una droga proveniente de una planta, en nuestro país es legal, nicotina como su principio activo, y sabemos que se inhala y es liposoluble. Tiene efecto inmediato y también tiene un trastorno adictivo, ¿no? Genera dependencia, ¿no? Como mecanismo de acción, actúa sobre los receptores nicotínicos, ¿no? En el núcleo accumbens, que ustedes acordémonos que nuestro núcleo accumbens es nuestro centro del placer, ¿no? Es la parte superior del tronco encefálico y genera la liberación de dopamina, ¿no? Entonces las drogas lo que generan, obviamente actúan mucho ahí, ¿no? ¿Qué efectos llegan a tener el consumo, ¿no? De este tipo de sustancias? Placer, disminución de ansiedad, que es por lo que la mayoría lo consumen, ¿no? Disminución del apetito, mejor rendimiento, relajación muscular, incremento del metabolismo, ¿no? Pero también hacer una sustancia estimulante, podemos tener un aumento de la presión arterial también, ¿no? Entonces, el humo del tabaco con la corriente principal, de cierta manera, que es el 15%, es lo que inhala y exhala el fumador. Y la corriente lateral, que es el 85%, es lo que se desprende del humo, ¿no? Y sin duda que si hablamos de las sustancias nocivas que contiene el tabaco, ¿no? Son bastantes: acetona, amoníaco, fósforo, tolueno, naftaleno, metanol y más de 50 carcinógenos. Entonces, no solo estamos hablando de lo que va a generar, es lo que va a presentarse ese minuto, sino lo que va a generar a la larga. Porque intoxicaciones por tabaco o por nicotina, por fumar tabaco, no se ha visto, ¿no? Pero en niños sí. ¿Cómo? ¿Cuándo o qué casos he tenido yo en lo personal cuando los niños agarran el cigarro y se comen el cigarro? Ahí sí, ¿no? Intoxicaciones graves con convulsiones, ¿no? Y bueno, sin duda también tenemos el humo de segunda mano, que es la corriente lateral, que va a temperaturas más altas y también genera lo que genera igual exposición a las personas que están a nuestro alrededor. Y no puedo dejar de mencionar los vape, ¿no? Que si bien se piensan, o los cigarros electrónicos, ¿no? Que cada vez hay más pruebas que los cigarrillos electrónicos están asociados a lesiones pulmonares, ¿no? Asimismo, en algunos países, si bien hay creciente evidencia que los adolescentes, que son los que los usan, duplican sus probabilidades de comenzar a fumar más adelante en la vida. Tristemente, estos productos lo venden en nuestro medio, es de venta libre, lo compran menores de edad y lo pueden comprar en pedidos ya y todo lo que sea. Ahí no se confirma muchas veces la edad por este tema de
de compras, etcétera. Entonces, para los jóvenes es muy fácil. Desde el colegio ya lo están fumando. Entonces, es importante también ustedes empezar a tener algunos tips como herramienta terapéutica para hablar con los jóvenes para evitar el tema del consumo. Como tiene sustancias y sabe rico, ellos no sienten la gravedad de lo que inhalan. Y eso a la larga también puede generar cáncer. Enfermedades tabacodependientes, muchos ya los conocemos: cáncer de boca, faringe, esófago, gastritis, envejecimiento cutáneo, pigmentación de dientes y uñas, etcétera, ¿no? Más de 50 tipos de enfermedades, 25% de las muertes por enfermedades coronarias, el 75% por un EPOC, 30% muertes por cáncer y 90% cáncer de pulmón. ¿Cuál es el tratamiento o el abordaje? Mayormente acá son intoxicaciones o consumos crónicos, ¿no? En intoxicaciones agudas, como dije, no se presentan, ¿no? A no ser de que fume demasiado y esté con una taquicardia y e hipertensión, ¿no? Que ahí con una benzodiazepina el paciente puede mejorar, pero un tratamiento integral en casos de dependencia, ¿no? De consumos crónicos. Siempre los tratamientos tienen que ir acompañados con médicos psiquiatras, psicólogos y toxicólogos. Si lo trata solo un especialista, el tratamiento, según la evidencia en los libros, refieren que no estaría bien hecho, ¿no? Terapia cognitivos conductuales, que es importantísimo, y bueno, tratamientos farmacológicos, que son tratamientos para reemplazo nicotínico, y ahí ya entran desde parches, desde chicles, ¿no? Y bueno, bupropión y vareniciclina, que son ya fármacos que también ayudan a dejar de consumir tabaco. Y bueno, otras drogas energizantes o estimulantes, las bebidas energizantes, ¿no? Por ejemplo, bueno, aquí hay muchas marcas, ¿no? Y también ahora se están empezando a vender los famosos shots, que en Estados Unidos antes eran muy famosos, que eran de venta libre, ¿no? Y la cantidad de cafeína que tenían era abismal. Este tipo de bebidas energizantes fueron introducidas en los Estados Unidos en el 97. Hay muchísimas variedades de marcas de diferentes composiciones, ¿no? Y muchas también como suplemento nutricional. ¿Cuál es el riesgo de estas? Las altas concentraciones de cafeína, de taurina, ¿no? Y de guaraná. Si bien nosotros tenemos acá el guaraná, sobre todo proveniente del Beni, es el estimulante número 1, ¿no? Pero el riesgo es sano, está bien, pero el riesgo son las dosis que contienen estos productos, ¿no? Por ejemplo, cafeína, y aquí vamos viendo, bueno, esto es para que ustedes lo vean, lo puse, digamos, de guaraná, Red Bull, esto es de un estudio de 2005 que sacó Argentina, de las bebidas energizantes. ¿Cuánto era la concentración de cafeína que tenía cada bebida energizante? Imagínense ustedes con 300 miligramos litro de cafeína por cada bebida energizante. Imagínense un paciente que sea joven, ¿no? O un niño. Es demasiado. Entonces ahí lo que vemos es una intoxicación sin duda estimulante, ¿no? Taquicardia, hipertensión, excitabilidad que se puede ver. Y el riesgo, como había dicho, el riesgo mayor acá es la asociación con el alcohol, porque reduce la percepción subjetiva de la ebriedad, no mejora, pero no mejora la coordinación motora ni el tiempo de reacción, mayor riesgo de intoxicación etílica, porque aguantan más, ¿no? Mayor desinhibición y dificultad en el control de impulsos, asociado a accidentes y conductas de riesgo, ¿no? Y en el país tenemos el famoso producto Forloco, que está, acá es de venta libre, ¿no? Pero en otros países, como ser Uruguay, Argentina, México, no recuerdo los otros, están totalmente prohibidos, ¿no? Pero acá se vende. Bueno, ¿cuáles son los riesgos también de estos productos, ¿no? El uso de estas bebidas estimulantes a altas dosis o la cronicidad en uso se ha asociado con severas complicaciones debido a la toxicidad por la cafeína. ¿Y qué puede presentar? Náuseas, vómitos, diarrea, insomnio, conductas violentas, temblores, mucho, sobre todo temblores, ¿no? Convulsiones, se ha visto muchos problemas o complicaciones cardiovasculares y neurológicas, ¿no? Se han reportado casos de hepatitis aún en usos crónicos a dosis elevadas, y etc. Bueno, y seguimos un poco ya con la otra de las sustancias estimulantes, capaz ahora voy a ir un poquito más rápido, la famosa cocaína, ¿no? Entonces, estos son las cocaínas y los derivados, ¿no? Primero tenemos la hoja de coca, que la hoja de coca
la mezclan con queroseno, gas, gasolina, ¿no? Sustancias alcalinas, ácido sulfúrico, y hacen esta mezcla y tenemos la pasta base. Después de la pasta base, tenemos, la administran el ácido clorhídrico, la acetona, el etanol, y tenemos el clorhidrato de cocaína, y así posteriormente, ¿no? Entonces también es por eso los precios de cada una. La pasta base de cierta manera es de menor costo, sin duda la hoja de coca es de muchísimo menor costo, que acá se consume bastante el boleo, ¿no? Y el clorhidrato de cocaína, que es de mayor costo y que es inhalable. En el clorhidrato de cocaína, o la cocaína inhalada, nosotros muchas veces llamamos, ellos lo venden por chasqui, y se le llama chasqui porque se parecen sus bolsitas al chasquibún, ¿no? Son así de chiquititas y son ese tamaño. Entonces, como habíamos dicho, ¿no? Estos son los derivados de la hoja de coca, sobre todo la pasta base, el clorhidrato de cocaína y el crack, que acá hay una gran diferencia, ¿no? Esta se inhala, esta se fuma, ¿no? Y esta también se fuma. El crack. ¿Cuál es el mecanismo de acción? Bueno, estimula la liberación, inhibe la recaptación de catecolamina, como dopamina, noradrenalina, serotonina, bloquea canales de sodio, que tiene efecto estabilizante de membrana, ¿no? Agonista glutamatérgico y en toxicidad en sobredosis. Acuérdense que habíamos hablado de los síndromes, genera el síndrome simpático mimético. ¿Cuál es el riesgo de este tipo de sustancias que vienen con adulterantes, como habíamos dicho, ¿no? Adulterantes. Y bueno, mucho va a depender también de la vía utilizada y sobre todo que lo asocian a alcohol, ¿no? La toxicidad de qué va a depender, de qué vía se utilizó, ¿no? Bueno, los componentes de la planta, las impurezas, ¿no? Como habíamos dicho, cortes para aumentar el volumen, el típico talco, el azúcar morena, ¿no? Por ejemplo, la vía fumada tiene mucha complicación, muchísima mayor complicación respiratoria, ¿no? La inyectada o la inhalada también, bueno, con la inyectada lo que hacen es que comparten el dispositivo, ¿no? Entonces hay riesgo de enfermedades de transmisión, endocarditis, ¿no? Cuando snifan puede llegar a una congestión inicial del tabique nasal y se han visto también perforaciones de estos, ¿no? Entonces, la impureza, qué tipo de clorhidrato es, ¿no? Si es pasta base, si cocaína, y el producto de la combustión, ¿no? El producto de la combustión me refiero al humo que genera cuando la fuman también. Bueno, y el toxíndrome, como habíamos dicho, ¿no? El simpático mimético. ¿Qué efectos va a tener un paciente en una intoxicación por cocaína? Acordémonos que hay, que hacer una sustancia estimulante, todos hay. Taquicardia, hipertensión, agitación, hipertermia, diaforesis, midriasis, convulsiones. Todo para arriba, ¿no? En los casos graves es cuando se ve la convulsión, ¿no? Y, bueno, esta es una publicación que si quieren la pueden buscar, creo que la mandé, que es sobre la pasta base de cocaína. Bueno, esta es la experiencia del Centro Toxicológico de Uruguay, que hablan sobre cuáles han sido lo que se ha encontrado en los pacientes consumidores. Y lo que se ha evidenciado son asma bronquial, hipertensión pulmonar, edema pulmonar y barotrauma, ¿no? Bueno, también mucho va a depender de qué tipo de consumidor tenemos, ¿no? Sobre todo acá, que sabemos que tenemos los consumidores de clase media baja, que muchas veces están en los canales, ¿no? Etcétera. Esos mayormente se saben que consumen pasta base. El clorhidrato de cocaína, que es la inhalada, es un poco más cara, entonces ahí sería para clase media alta. Entonces mucho va a también depender del usuario, ¿no? ¿Y cuál va a ser el tratamiento? Paciente excitado con esta descarga adrenérgica, taquicardia, hipertensión, sobre todo el tratamiento de primera línea va a ser benzodiazepina, diazepam, en vena, sin pena, le pueden administrar 1 o 2 ampollas. Bien, es una intoxicación que no tiene antídoto, ¿no? Y el diazepam también nos va a ayudar para el tema, como ya hemos dicho, ¿no? De la hipertensión arterial, de la crisis hipertensiva. En los casos graves podemos ver isquemias miocárdicas y arritmias cardíacas. Y en pacientes con convulsiones, que también nos va a servir las benzodiazepinas. Y como había mencionado, que hay algunas que son adulteradas, ¿no? Este es un artículo que sacaron uno de los profesores, que justo fue una época que empezamos a recibir un paciente tras otro, que esto fue en el 2017, ¿no? Que lo que se había visto que era el levamisol
como adulterante en la cocaína, ¿no? Que el levamisol es un antihelmíntico veterinario. Imagínense que eso se reconoció como adulterante en el 2003 en Estados Unidos, fue detectado en Uruguay en el 2013 y empezaron a aparecer los pacientes en el 2019. Lo que generan estos tipos de adulterantes o el levamisol de cierta manera, ¿no? Son estas necrosis parcheadas, ¿no? Sobre todo de maneras distales, ¿no? En los dedos, en las orejas, ¿no? En los lóbulos de las orejas, ¿no? Y bueno, estos pacientes eran consumidores crónicos en unos aproximadamente de 35 o 40 años, y si quieren pueden buscar la publicación igual para leerla porque es muy interesante. Y bueno, también tenemos lo que son las nuevas sustancias psicoactivas, sin duda, muy importante en la actualidad, porque son sustancias de abuso que están fuera del convenio de 1961 y de la convención del 1971, ¿no? Lo que se llama NCP, bueno, es un término amplio que se ha referido a todas las nuevas sustancias psicoactivas, y esto se debe porque empezaron a aparecer nuevas drogas, ¿no? Y bueno, no vamos a hablar mucho sobre el tema legal acá, pero ¿cuáles vienen a entrar en las nuevas sustancias psicoactivas? Los derivados tipo anfetamínico, los opiáceos sintéticos, las ketaminas, los cannabinoides sintéticos, y aquí voy a dar un ejemplo, que creo que voy a hablar ahora igual sobre ellos, ¿no? Que un cannabinoide proveniente de la planta no tiene un porcentaje de cannabis, pero un cannabinoide sintético, por ejemplo, una planta puede tener entre 5, 8, 10, por ejemplo, aprox, depende, de concentración de cannabis. Pero un cannabinoide sintético que es hecho en laboratorio puede tener hasta 100. Entonces, esos son los riesgos mayores que se están viendo ahora en las nuevas sustancias psicoactivas, que por ahora no hemos tenido reportes de que estas hayan ingresado al país. O bueno, yo lo desconozco, pero tampoco contamos con una Junta Nacional de Drogas en el país, entonces desconozco si las buscan también. Nuevas sustancias psicoactivas. Son drogas de síntesis, son drogas de diseño, sales de baño, no tienen una variación en la estructura química, ¿no? Estas sustancias son muy complejas de que nosotros las lleguemos a detectar en los screenings de droga, y predominan sobre todo las sustancias de tipo anfetamínicos, ¿no? ¿Cuál es el consumo mayor de este tipo de sustancias? Ocasionalmente en fiestas, y generan tolerancia. Las intoxicaciones agudas son graves. Mucho va a depender de la dosis, del adulterante, ¿no? Porque vienen mezcladas y se desconoce lo que consumen. Muchas veces ellos pueden comprar un tipo de sustancia como un éxtasis, etcétera, pero realmente no lo es. Y el policonsumo sin duda porque lo asocian con otras sustancias, ¿no? Según el UNOT, algunas de las categorías, bueno, como había mencionado, ¿no? Los cannabinoides sintéticos, piperacina, ketaminas, catinonas, etcétera. Y acá les quería mostrar este cuadro que habla sobre, miren la variedad de anfetaminas, ¿no? O sea, millones. Por ejemplo, el 2CB, ¿no? O la famosa cocaína rosa, es un derivado tipo anfetamínico, ¿no? Aquí lo tenemos, por ejemplo, 2C. 2CB es un derivado tipo anfetamínico. La 2CB es la droga rosa, pero mire, acá hay un 2CB. Entonces, este ya no es la cocaína rosa, es otro tipo. Lo que hacen las personas que crean este tipo de sustancias es que hacen un cambio químico en la estructura química de la droga, y eso hace que ya no se detecte. Entonces, otra droga muy famosa que tenemos entre las anfetaminas, sin duda, es la metildioxianfetamina, que es el éxtasis, ¿no? Como había dicho, la circunstancia de consumo mayormente de estas son en drogas, en fiestas, en festival de música electrónica, fiestas raves, ¿no? Y ahora vamos a hablar sobre el éxtasis. Sin duda, casos graves, ¿no? Vía oral se consume en pastillas, podemos ver acá, se puede consumir en pastillas, en polvo, en cristales y en cápsulas, pero sobre todo en pastillas. Podemos ver que tienen diferentes formas, ¿no? Son pastillas como un comprimido cualquiera, la diferencia es que tienen, ¿no? Sus formitas de Mario Bros, de Instagram, de Facebook, de Superman, hay de todo, ¿no? Otras vías también que hay intravenosa e intranasal y generan policonsumo. Ahora último, hace, si no me equivoco, unos 5 días, en el aeropuerto hicieron una incautación de 67,000 pastillas provenientes desde España, ¿no? Que eran pastillas con diseño, ¿no? Son drogas de diseño, pero desconocemos si realmente son metildioxianfetamina, que son estas, ¿no? Y bueno, lo mismo, mayormente los usuarios que consumen este tipo de
de drogas, las consumen con agua porque ellos saben que mezclarlas está contraindicado. Estos estimulantes de tipo anfetamínico generan grandes intoxicaciones. Por ejemplo, esto es un desenlace fatal que hubo en Argentina, donde murieron 5 jóvenes y otros estaban igual de mayor gravedad. ¿Y esto por qué fue? Porque pensaron que ellos habían comprado metildioximetanfetamina, que es el éxtasis, pero resulta que estas pastillas venían adulteradas con PMA, que es para metoxianfetamina, ¿no? Y era la famosa llamada Superman. Entonces ingirieron una pastilla, no sintieron el efecto, ingirieron otra pastilla al rato, no sintieron el efecto, y posteriormente llegaron a tener un síndrome serotoninérgico, que es lo que se llega a tener en casos graves, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas de estas intoxicaciones? Lo mismo como muchas de las sustancias estimulantes: taquicardia, hipertensión, excitación sin duda, pero en casos graves como complicaciones vamos a llegar a tener un síndrome serotoninérgico, ¿no? Y bueno, tenemos también otra manera de éxtasis, ¿no? Que es la MOLI, ¿no? Vienen mezcladas y sin duda que también son de alto riesgo. El inicio de acción es a los 20-30 minutos, por eso tienen que tener paciencia cuando se consume, ¿no? Y la duración de efecto es entre 4 a 6 horas. ¿Cuáles son los síntomas buscados o por qué las consumen en este tipo de fiestas? Son entactógenas, ¿no? O sea, todo es paz, todo es amor, se tocan entre todos, todo es hermoso, ¿no? Pero el riesgo son en las intoxicaciones agudas y las complicaciones. ¿Qué genera el síndrome serotoninérgico? ¿No? Alteración de la conciencia, alteración neuromuscular y disautonomía. Fiebre, taquicardia, hipertensión, taquipnea, midriasis, diaforesis, agitación, confusión, coma, convulsiones, rigidez, y en casos graves llegamos a tener coagulación intravascular diseminada, asociado al síndrome simpático mimético, que ahí viene a ser todo el hype, ¿no? Acordémonos: hipertensión, taquicardia, estimulación, ¿no? Midriasis, este paciente excitado, que no se calma con nada. Entonces, puede ser así. ¿Cuáles son las complicaciones de este tipo de sustancias tipo anfetamínico? Y esto es muy importante, porque si ustedes alguna vez van a trabajar alguna fiesta, o que contraten las ambulancias, o que les llegue un paciente derivado de alguno de estos tipos de fiestas, ¿no? La complicación sobre todo es la encefalopatía por hiponatremia. Está contraindicado administrar un suero fisiológico si no tenemos un ionograma previo. Bien, por la hiponatremia podemos llegar a tener edemas cerebrales y convulsiones, ¿no? ¿Por qué? Porque aparte, muchas veces lo que hacen estos chicos en las fiestas es la sobredosis también que ellos llegan a tener por la ingesta de agua, porque acuérdense que este tipo de pastillas las consumen con agua. Entonces, ¿a qué se deben los casos letales, los cuales son preocupantes? A la sobredosis, sin duda, como habíamos hablado, el escenario de consumo, las mezclas con otras drogas, los adulterantes que se están usando ahora con las drogas, ¿no? Y de que el riesgo mayor es que los éxtasis que se han tenido ahora y que se han estudiado vienen de mayor pureza. La última incautación que hicieron en Uruguay, la pureza que tenía una éxtasis fue de 200, ¿no? Lo que antes se encontraba muy poquito. Bueno, tenemos estas otras, que son las catinonas de síntesis, otras que son las otras nuevas sustancias psicoactivas, ¿no? Que, bueno, también son llamadas sales de baño, ¿no? Sustitutos baratos de otro tipo de estimulantes. Son las viejas sales de baño que intentó imitar a la cocaína por vía nifada, y también tiene una estimulación simpática mimética muy alta. ¿Qué genera? ¿O qué puede pasar? Puede generar en los casos graves paranoia, desconfianza extrema e injustificada de los demás. El paciente presenta alucinaciones y experimenta sensaciones, o también experimenta ver imágenes que parecen reales pero en realidad no lo son. Sí puede generar un mayor deseo sexual, pero también puede generar mayores ataques de pánico, ¿no? Tiene un delirio excitado como agitación extrema y comportamiento violento, ¿no? Y bueno, tenemos los biomarcadores de exposición, que estos son de los screenings que yo uso. Por ejemplo, que yo acá detecto 10 tipos de drogas, ¿no? Cocaína, anfetamina, metanfetamina, marihuana, metadona, éxtasis, opiáceos, barbitúricos, benzodiazepina y antidepresivos tricíclicos. Como dijimos, son pruebas de inmunoensayo simplemente cualitativas. Y bueno,
hablemos de cannabis, ¿no? Que sin duda en nuestro país una droga ilegal, muy consumida, ¿no? Y cuando hablamos de cannabis también hacemos referencia a todos los productos derivados de la planta de cannabis sativa, ¿no? Existen diferentes presentaciones y componentes que pueden ser desde lo natural hasta lo sintético, como lo había mencionado, ¿no? Si bien es un tema muy complejo, porque el cannabis de cierta manera tiene múltiples principios activos, ¿no? Que son llamados cannabinoides, y además difieren de sus concentraciones en las distintas presentaciones, ¿no? Como habíamos mencionado, tiene como composición 70 cannabinoides, ¿no? Que se empezó a aislar desde el 2005, ¿no? Pero entre los 70, el que tiene alto poder psicoactivo, que es el que genera ese viaje que muchos llaman, es el delta 9, que es el tetrahidrocannabidiol, o si no también llamado el famoso THC. Hay otros como el delta 8 que también puede ser, pero hay otros cannabinoides también que no generan efectos psicoactivos, como el CBD, que es el cannabidiol, ¿no? Que ese es el que se utiliza con fines médicos, que está comprobado que sí funciona, ¿no? Entonces, hay una gran diferencia uno con lo otro, ¿no? Y bueno, acá tenemos también una diferencia entre la marihuana, que podemos tener concentraciones de 1.5 a 15.9, el hachís, que el hachís es el extracto de la planta, ¿no? Se obtiene obviamente prensando la resina o el polen, y obtenido de diversas formas de extracción de la flor de cannabis, y tenemos el aceite, que bueno, este es un aceite o resina que también se puede fumar, se solidifica y se condensa, ¿no? Pero lo que hemos visto ahora demasiado es que se están comprando aceites supuestamente que son CBD, pero de procedencia desconocida, y después tenemos que las madres muchas veces lo compran o los pacientes los compran pensando que es CBD, obviamente con fines médicos, pero después tenemos a los niños ingresando con convulsiones. ¿Por qué? Porque en el país primero que no es legal, y segundo que al entrar de contrabando estos productos desconocemos la concentración. Y le hemos hecho screening y los pacientes tienen THC positivo. Entonces no solo vienen con CBD, también vienen asociados a THC. Entonces imagínense un niño que, en otras palabras, también está consumiendo el principio psicoactivo de la marihuana, ¿no? Entonces, bueno, como habíamos hablado, si bien nosotros en nuestro cerebro, de cierta manera, tenemos mismos receptores, que es también donde estos actúan, ¿no? Cannabis recreativo en nuestro contexto. Fumada en cigarrillo, pipa, la forma más frecuente, ¿no? O también lo que hacen es mezclar con tabaco, la mezclan también con clorhidrato de cocaína, que eso lo llaman nevado, o pasta base, que eso se le llama bazoco. Tiene policonsumo, que es tabaco, alcohol, cocaína, pasta base, ¿no? O si no, también ahora está la moda del vape, ¿no? También de vía inhalatoria también. Y bueno, esto lo saqué del periódico, que lo había leído hace mucho, que encuentran una estudiante con una manzana camuflada para el consumo de marihuana. Y bueno, esta es otra manera también que ellos encuentran de consumir, ¿no? ¿Cuáles son los efectos agudos? ¿No? Porque acá tenemos los efectos buscados por el consumidor y tenemos los efectos no deseados por el consumidor, ¿no? Bueno, la sustancia, obviamente, el efecto agudo va a depender de la frecuencia y la circunstancia del consumo. Ojo, no vamos a tener el consumo de la marihuana, de la persona, cómo está emocionalmente también, y del entorno, como habíamos hablado al principio, ¿no? Los efectos buscados, busca efecto alucinógeno, más que mayormente lo que se ve igual es una alteración de la coordinación motora, en la percepción de la distancia y la profundidad. Por eso es que es una droga perturbadora, ¿no? Pero que se puede llegar a observar en ciertas ocasiones: hipotensión ortostática, con taquicardia refleja y síntomas vegetativos. Como intoxicación aguda, ¿no? ¿Qué es lo que se puede ver? Taquicardia, hipotensión, broncodilatación, obstrucción de las vías aéreas, disminuye la secreción adrenalina y noradrenalina, ¿no? Y como efectos crónicos, fibrilación atrial, cambios histológicos, bronquitis, altera los macrófagos, etc. ¿Podemos confirmar este tipo de consumo?
sí, este tipo de consumo sí lo podemos confirmar, ¿no? Sobre todo el THC que tenemos en nuestros screening, pero bueno, aquí va a depender mucho de cuánto es y hace cuánto consumió. Por ejemplo, ¿no? En un paciente consumidor de cocaína puedo tener un positivo hasta las 72 horas, ¿no? En un paciente consumidor de marihuana, si es un consumidor ocasional, puedo tener un positivo hasta una semana, y en un consumidor crónico puedo tener un positivo hasta un mes. Bien, entonces mucho va a depender. No nos olvidemos igual que si tenemos un positivo, podemos pedir confirmatorio con cromatografía de gases. ¿Por qué? La única droga que no tiene falsos positivos en el screening es la cocaína, ¿no? El boleo, el mate de coca, el té de coca, ¿no? Me sale también positivo a cocaína, entonces también pueden, eso también se tiene que descartar, ¿no? Después, ¿qué más? Ah, algo importantísimo antes que me olvide. La marihuana tiene mucha asociación con efectos psiquiátricos. Se ha vinculado pacientes. Es más, yo diagnostiqué hace un año un paciente de 20 años que era consumidor de marihuana con esquizofrenia. Lo mandé al psiquiatra y me acuerdo que me llamó el colega y me dijo, me lo mandaste a tiempo porque ya iba a matar al padre, ¿no? Y se diagnosticó. ¿Y esto qué pasa? El riesgo de la marihuana es que desencadena patologías psiquiátricas. Peor aún en pacientes que tienen antecedentes familiares, ¿no? Con esquizofrenia, por ejemplo, ¿no? Y esto puede desencadenarse desde una fumada hasta varias fumadas. Y no solo con esquizofrenia, sino con cuadros depresivos, cuadros de paranoias agudos, ¿no? Entonces está muy vinculado, pero es algo que la gente desconoce. Y ya para terminar, rápidamente, sobre el ácido lisérgico, el famoso LSD, o alguna vez habrán escuchado hablar sobre los cartones, ¿no? Es una droga semisintética de origen natural, de cierta manera viene del centeno, ¿no? Vías de ingreso, mucosas, ¿no? Se la ponen en la lengua, también se las ponen, te las pueden poner en la mucosa, en el ojo, ¿no? Y es uno de los mayores potentes alucinógenos que hay. Mayormente debido a la alta acción alucinógena que tiene, no lo consumen muy seguido, entonces 2 o 3 veces al mes. El riesgo que tiene a veces el LSD es de que pasa una semana y de la nada viven lo que vivieron cuando consumieron. Entonces, no son viajes de cierta manera placenteros, ¿no? ¿Cuáles son los efectos? Como dije, es el alucinógeno por excelencia. Alteraciones de la percepción, hipersensibilidad sensorial, presencia delirante, euforia, descoordinación motora, midriasis, taquicardia, hipotensión arterial. ¿Cuál es el tratamiento de la mayoría de las drogas que he mencionado aún? Si bien las drogas ilícitas, sobre todo que mencioné, tratamiento de primera línea, benzodiazepina, no le tengan miedo, diazepam intravenoso, sin problema. ¿Qué otro nombre tiene el LSD? Tripi, ácido, sello, ajo, micropunto como esto, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las complicaciones? La reacción aguda de pánico, ¿no? Genera mal viaje, y cuando generamos la reacción aguda de pánico, que también a veces pasa con la marihuana, es que el paciente está consumiendo y posteriormente inicia, alguien me sigue, me está viendo la policía, y siente que lo están observando y no se queda tranquilo, y es una crisis de pánico horrible que muchas veces llegan a consultar por eso, ¿no? Y la reacción recurrente del flashback, que era lo que les decía, ¿no? Por ejemplo, consumieron hace una semana y de pronto están estudiando y aparece el flashback que vuelven a sentir lo que consumieron hace una semana. Y esto pasa con el LSD. Entonces tampoco son sensaciones buenas, ¿no? Y bueno, la psicosis tóxica aguda, y sin duda muchos de los consumos de estas drogas, cuando terminan de consumir, tienen lo que yo llamo muchas veces el bajón, ¿no? Que, por ejemplo, cuando es el bajón, que es después de consumir, viene la tristeza, ¿no? Las ideas suicidas, y son cuando los pacientes muchas veces llegan a realizar otro tipo de cosas. Muchas veces los pacientes se han tirado debajo de los autos o han consumido benzodiazepinas, no solo para bajar el efecto, sino también como intento suicida, ¿no? Y bueno, para que lo conozcan, por si algunos no lo conocen, este es el popper, que son sustancias compuestas por nitritos, particularmente nitrito de amilo, butilo o isobutilo,
se consumen también en discotecas y fiestas de música electrónica, ¿no? Y viene en presentación líquida en pequeños frascos de 10 a 30 ml, vendidos como Rush, Liquid, y la forma de consumo es por vía inhalatoria o vía oral. Esta droga específicamente es mayormente usada por personas, por los gays de cierta manera, porque lo que genera es que es un potente vasodilatador, ¿no? Y lo que hace es relajar el esfínter anal, ¿no? Entonces, por dicho motivo, es más frecuente en los hombres para tener relaciones sexuales con hombres, ¿no? Y bueno, después de eso también tiene también tiene sus efectos psicoactivos, ¿no? Pero mayormente su principio de acción es ese. Tienen una vida media muy corta, ¿no? Cuando se inhala, es muy difícil de detectarlo, que lo podamos detectar con un screening, ¿no? Y bueno, como dijimos, la forma de consumo es vía inhalatoria, vía oral, es de las que llamamos ahora las chemsex, que entre estas hay muchas otras, y bueno, ya tendremos tiempo de hablarlas. Y bueno, aquí como dijimos, ¿no? Poppers, que esto es a lo que yo llamo riesgos, prevención de riesgos y daños, ¿no? Que por ejemplo este es de la Junta Nacional de Droga, que habla sobre los efectos no deseados que pueden presentar este tipo de drogas, cefaleas, náuseas, rubor facial, palpitaciones. ¿Cuáles son los riesgos? Hipotensión, síncope, arritmias, convulsiones, coma. ¿Cuáles son las vías de consumo? Inhalación. Entonces los otros países lo que hacen de cierta manera es que a la gente que quiere, a los usuarios que quieren consumir, porque por más que uno le diga no consuman, lo van a hacer, consuma de una manera segura porque no queremos que se muera, ¿no? Entonces eso es lo que hacen los otros países de la manera con este tipo de drogas, ¿no? Todo consumo de drogas tiene sus riesgos, que sin duda hay que hacérselo saber, pero también lo que uno tiene que hacer es dar a conocer las prácticas, de cierta manera, bueno, que sí y que no, ¿no? Y bueno, aquí esta foto de muchas pastillas que fueron incautadas, y bueno, aquí pueden ver muchísimas fotos que son muy coloridas y sin duda ha sido de bastante controversia, y estas son éxtasis, ¿no? Así que bueno, me pasé un poquito de tiempo, el tema de las drogas es muy amplio, intenté reducir lo más que pude, así que quedo atenta a cualquier duda y nos vemos la próxima clase. Muchas gracias, doctora Celada. A los participantes les invitamos a habilitar el micrófono o hacer las preguntas correspondientes por chat.